En los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INE, que se concluyó que en Ecuador, de una población económicamente activa de 7.6 millones de personas, 1.3 tienen un empleo adecuado, 2.6 millones están subempleadas y más de 1 millón de personas están abiertamente desempleadas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está con nosotros el abogado Andrés Ich, el ministro de Trabajo. Señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor ministro, por su tiempo. Sabemos que el ministerio que maneja usted hace algo más de un mes ha producido ya nuevos indicadores laborales y queremos pasar revista a ellos, puesto que traen cifras que, si bien no son del todo novedosas, sí revelan la situación actual que vive el país. Así es, Freddy. Lo primero que quisiera decir es que esto se marca dentro de una política para transformar al Ministerio del Trabajo en una institución con políticas de gobierno abierto. Lo hacemos con una profunda convicción de la necesidad de permanentemente tener, dentro de un marco de transparencia, una evaluación de nuestra gestión y una evaluación de las políticas. Y eso es posible siempre y cuando la ciudadanía y ustedes como comunicadores conozcan la realidad con cifras y esas cifras puedan además reflejar las ventajas o desventajas de distintas decisiones y de distintas políticas públicas. Parte también de la transparencia que tiene obligación el sector público, ministro. Así es, estamos yendo más allá de lo que nos exige la ley orgánica de transparencia. Creemos que esto va a mejorar muchísimo el debate y sobre todo que va a permitir tener, en este momento en el cual estas cifras son extremadamente importantes, tanto para el ministerio como para otras carteras de Estado que las podrán aprovechar para focalizar de una manera adecuada sus propias políticas, como para generar en la ciudadanía lo que nosotros queremos que se convierta en este gran acuerdo por el trabajo. Un acuerdo que, sumando a distintos sectores y visibilizando problemas y necesidades de reformas estructurales, nos puede ayudar a transitar un camino mucho más adecuado. Señor ministro, tenemos información generada a través de las cámaras de la producción con cruce en algunos casos con la base de datos del IES de que han sido desvinculadas al menos 240,000 personas, pero usted trae información en estos nuevos indicadores laborales de contratos que se han generado en este año y durante la pandemia también, y eso sí resulta revelador. Así es, Freddy. Es importante que tengamos no solamente las cifras, sino que tengamos muy claras las fuentes y las fechas de corte para poder entenderlas dentro de un contexto. Nosotros lo que hemos hecho es sumar a la información que nos ha dado el INEC en ese gran esfuerzo que hicieron por lograr levantar a través de encuestas telefónicas indicadores que por las complicaciones de la pandemia se habían vuelto difíciles de conseguir. Hemos sumado las cifras de los empleos formales que tenían contratos registrados en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué nos ha permitido esto? En primer lugar, comparar la cantidad de contratos que se han terminado, especialmente alrededor de la pandemia, es decir, desde el 16 de marzo, y también aquellos empleos que se han generado en este mismo periodo. ¿Por qué es importante este dato? No solamente porque nos permite entender la velocidad a la que han caído los empleos formales y cómo se han comenzado a desacelerar, sino también visibilizar de forma muy clara cuáles son los sectores que tienen más capacidad de generar plazas de trabajo. Esos sectores tienen que tener una atención prioritaria para que esa dinámica se siga incrementando, sea más fácil recuperar empleo a través de esos sectores y además quitemos las barreras que están impidiendo en algunos casos que la gente pase de la informalidad a la formalidad. Si hacemos un análisis entre los empleos perdidos y los nuevos contratos durante la pandemia, ¿cuál es el saldo que tenemos, señor ministro?
Tenemos en números generales alrededor de 320,000 empleos que se han perdido entre el 16 de marzo y mediados de agosto. En el mismo periodo se crearon alrededor de 160,000 empleos. De esos 160,000 empleos, y este dato creo que es importante, 146,000, casi 150,000 ya a este momento, se mantienen vigentes. Es decir, se han logrado crear también empleos, especialmente en algunos sectores como agricultura, ganadería, comercio, industrias manufactureras y construcción, de una manera adecuada, es decir, no solamente con formalidad, sino al parecer con sostenibilidad, porque se han mantenido esos contratos. Estos contratos, perdón que le interrumpa, ministro, pero adelante, estos contratos quizá no son los de larga duración, quizá no son contratos, quiero decir, netamente formales, inclusive son contratos de tiempo parcial. Son contratos formales, sin duda, son contratos que tienen afiliación al IES, que cumplen con todos los requisitos de la ley. No todos esos contratos son contratos de 40 horas, eso es correcto. Ahora, el número de contratos que tenemos con jornadas reducidas, es decir, contratos de emergentes con jornadas reducidas, no es muy alto en relación al total. De más o menos 80,000 empleos que se han creado desde el 22 de junio que se aprobó la ley humanitaria, son más o menos 5,000 contratos que lo han hecho dentro de la figura del contrato emergente. Es decir, tenemos una combinación de modalidades de contratación interesantes. Aquí hay otro dato que me parece también importante para ponerlo sobre la mesa y analizarlo. Hace aproximadamente 15 días sacamos el acuerdo ministerial, me parece, Freddy, que inclusive conversamos sobre esto, que permitía el contrato de obra o servicio determinado por giro del negocio. En apenas una semana y un poco más, desde que este contrato comenzó a registrarse, tenemos ya 1,500 ecuatorianos que han conseguido trabajo con esta modalidad. Es decir, aquí podemos ver cómo una modalidad bien pensada, orientada en justamente que los ciudadanos puedan adaptarse a las nuevas necesidades que tenemos, tanto de diferentes demandas de productos y servicios, como necesidades que la población va descubriendo para enfrentarse a la pandemia o enfrentarse a la nueva realidad, ayuda a generar empleo formal. Esta modalidad ha creado en una semana y un poco más muchísimas más plazas de trabajo que otras modalidades que tienen varios años ya de vigencia en la legislación, pero que tienen trabas y complicaciones que han hecho que los ciudadanos más bien se alejen de la formalidad y se queden en la informalidad. ¿Y en qué sectores han conseguido trabajo estas 1,500 personas? Tenemos repartidos de forma muy parecida a las actividades que había mencionado. Estos contratos sobre todo sirven para aquellas actividades que tienen cierto nivel de estacionalidad o que tienen ciertas limitaciones de tiempo en relación a un proyecto. La agricultura, por ejemplo, servicios de hoteles, bares, restaurantes. Tenemos aquí, por ejemplo, un sector que lo puede aprovechar muchísimo y estamos viendo ya varios contratos dentro de ese sector, son las actividades relacionadas con desarrollos informáticos, con software, porque ahí se trabaja alrededor de proyectos, alrededor de un desarrollo específico. Así es que creo que la combinación, pero sobre todo el análisis de cuáles son las modalidades más adecuadas sobre cifras, no sobre percepciones, nos va a ayudar mucho a tomar buenas decisiones. Ahora, ministro, esto estamos hablando sobre reformas parches, vale decirlo con sus nombres como son, reformas parches al Código del Trabajo, y esto deja ver que si hacemos una reforma consensuada, estructural, a todo el Código del Trabajo, vamos a tener un resultado deseable para todos los ecuatorianos. Freddy, creo que has mencionado dos palabras que son claves. Consensuada. Cualquier reforma que hagamos a las instituciones de la legislación laboral tienen que ser reformas que se sostengan en el tiempo. Por lo tanto, tienen que nacer de la ciudadanía. No deben ser reformas que tengan solamente una visión limitada o restringida a un periodo político.
Y la segunda palabra muy importante que has mencionado es estructurales. No necesitamos solamente ajustes a nivel de legislación secundaria. Necesitamos realmente replantearnos varias instituciones jurídicas y la forma de relacionarse o de relacionarnos como ecuatorianos dentro de las relaciones laborales. Lo que tenemos que encontrar como país es una estructura que nos permita tanto a trabajadores como a empleadores apostarle a la relación laboral, que sea buen negocio, esforzarnos, ser responsables, porque tenemos un camino de crecimiento, y que sea buen negocio invertir en los trabajadores, y que exista, por ejemplo, un camino para mejoras salariales consensuadas entre trabajadores y empleadores, porque no se siente que esto está cayendo en saco roto, sino que va a haber un crecimiento conjunto. Así es que hacia allá estamos yendo, esta búsqueda de un acuerdo nacional por el trabajo, creo que va a dar buenos resultados, siempre y cuando tengamos la apertura para escuchar actores que no han estado sentados en la mesa con anterioridad y adicionalmente que tengamos la sensibilidad para entender que la visión de un sector no es la visión de todo el país, sino que tiene que complementarse y seguir creciendo en conjunto con los aportes que puedan llegar desde distintos lados. Señor ministro, estamos dialogando con el abogado Andrés Ich, ministro de Trabajo. Siguiendo con estos nuevos indicadores laborales, quisiera pasar revista también a lo que ustedes denominan contratos salvados, empleos salvados. ¿Cómo llegaron a establecer que se salvaron estos empleos en medio de la crisis con las reformas legales y facilidades que se ha dado para el acuerdo entre las empresas y los trabajadores? Freddy, tú estás haciendo referencia a las herramientas de la ley humanitaria. Así es. Y tu pregunta es muy importante porque quizá en algún momento pudo haber habido una preocupación sobre si estas herramientas realmente estaban ayudando a ¿tuvieron proteger efecto empleo, o no? o estaban solamente bajando costos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el Ejecutivo y que fue muy importante con la ley humanitaria? Repartió las cargas, es decir, no puso la carga de proteger las plazas de trabajo solamente en uno de los dos lados de la relación laboral. Los empleadores que se han acogido a las herramientas de la ley humanitaria no pueden repartir dividendos, es decir, estas herramientas no les sirve a ellos para generar mayores ingresos a socios o accionistas, sino que les obliga a reinvertir esos dividendos en las empresas, en los emprendimientos, para que realmente se robustezcan y se protejan estas plazas de trabajo. Por eso tenemos esa certeza, porque nadie quiere entrar a una modalidad distinta o a un acuerdo específico o a una reducción de la jornada y quedarse sin la posibilidad de acceder a los dividendos como accionista, salvo que lo esté haciendo para realmente proteger esas fuentes de trabajo y esas plazas de trabajo y evitar que se destruyan por completo. No es una situación fácil para quienes están con una jornada reducida. Eso lo entendemos, no es lo ideal. Sin embargo, es preferible hacer el esfuerzo para subir a esas personas desde el subempleo hasta el empleo adecuado que intentar reincorporarles si es que el empleo se destruye por completo. Esa es una tarea más dura que toma más tiempo y que produce un sufrimiento mayor en la ciudadanía. Numéricamente hablando, ¿cuántos empleos salvados tienen registrados a partir de la aplicación de la ley humanitaria? Al menos 42,000, y digo al menos porque todavía estamos contabilizando se siguen los sumando empleos que se han salvado a través de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Esos acuerdos, como son diversos, como tienen que ser agregados manualmente, nos va a tomar un poquito más de tiempo hasta que tengamos los números. Lo que sí vamos a hacer es seguir aumentando los indicadores de forma periódica. Cada 15 días van a estar actualizados en la página del Ministerio, absolutamente abiertos a todo el mundo, con todas las garantías para que sean números confiables y subidos de manera transparente. Y vamos a seguir incrementando el número de indicadores que puedan ayudar a los análisis y a las tomas de decisiones. Por ejemplo, algo en lo que estamos trabajando y que va a ser muy útil es un mapa del Ecuador georreferenciado, que no nos va a costar nada, porque es aprovechar la información que ya tenemos en este rato en registros administrativos y comenzar a incrementar capas, una sobre otra, para saber, por ejemplo, en la provincia de Manabí,
la actividad económica que más empleos genera. ¿Cuántos de esos empleos son formales e informales? ¿Cuántas trabas u obstáculos están ahí impidiendo que las personas se formalicen? ¿Cómo está eso en relación a necesidades básicas insatisfechas, a ciertos segmentos de población, como por ejemplo mujeres? Lo que hemos encontrado de los datos de la encuesta del INEC es algo que ya sabíamos, pero que es muy importante visibilizarlo para la sociedad, y es la brecha que se sigue manteniendo entre los ingresos de las mujeres y los ingresos de los hombres. Las mujeres en promedio trabajan menos horas a la semana que los hombres y por lo tanto ganan mucho menos. Ganan casi $50 menos cuando trabajan el mismo número de horas, es decir, las 40 horas a la semana, que un hombre en la misma posición. Ese tipo de cosas tenemos que corregir y solamente las vamos a poder corregir adecuadamente visibilizando esta información. Con esta estadística más fina que usted plantea. Ahora, analicemos el lado negativo de esto, que es el incremento de juicios laborales, que sin lugar a dudas habrán incrementado en estos tiempos de pandemia. Tenemos un incremento muy importante en las denuncias. Es entendible cuando se han perdido tantos empleos por los efectos de la pandemia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, hemos hecho esfuerzos grandes para tratar de igualar la atención de estas denuncias con el número de denuncias presentadas. Y lo más importante, y esto nos va a tomar un poco más de tiempo, pero va a ser un cambio, a nuestro juicio, fundamental en la estructura de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Queremos que el Ministerio del Trabajo se convierta en un facilitador y en un espacio donde se disminuya la conflictividad, no que sea un causante de mayores problemas o conflictos. Para esto tenemos que seguir quitando discrecionalidad. Hemos arrancado ya un proceso para intentar uniformar los criterios y que las personas, los ciudadanos, tengan muchas más certezas. En segundo lugar, estamos trabajando en la reforma de procesos para que la mediación sea el corazón de la resolución de conflictos. Vamos a capacitar a nuestros inspectores de trabajo y los vamos a capacitar como mediadores registrados ante el Consejo de la Judicatura. Haciendo esto, lo que vamos a lograr es que las partes no tengan que penar durante meses o inclusive años hasta tener una resolución final, sea a nivel administrativo o judicial, a sus problemas. En segundo lugar, vamos a descongestionar la cantidad de conflictos que llegan a la función judicial, que ocasionan costos adicionales y que les ocasionan problemas a los ciudadanos. Además, un ciudadano que termina recibiendo una indemnización, por ejemplo, después de varios meses o inclusive años, ya en vía judicial, perderá no solamente tiempo y el costo financiero de esa espera, sino también perderá una parte que terminará yéndose en tanto costas judiciales como en gastos de abogados. Así es que creemos que eso va a ayudar muchísimo. La prioridad del ministerio tiene que ser salvar plazas de trabajo. Si es que logramos que las partes se pongan de acuerdo para o evitar despidos o en casos de terminaciones de relaciones laborales, que éstas terminen con justicia y aplicando la ley, creo que habremos dado un paso importante. Señor ministro, el tiempo nos impide continuar extendiéndonos, pero quisiera consultarle sobre el sector público específicamente. ¿Cuántas desvinculaciones se han producido hasta el momento y cuántas más se proyectan hasta finales de este año? Hay proyecciones de aproximadamente 4,000. Esto hay que entender, no todos son supresiones de puestos. En muchos casos son eliminaciones de partidas que ya no se están utilizando, que no se van a poder contratar. Aquí, Freddy, me parece que lo importante es que el dinero de los ecuatorianos termine siendo invertido en aquellas cosas que pueden generar reactivación económica, que pueden generar empleo de largo plazo sin depender del Estado, y además en las cosas más prioritarias, en atención a salud, en pagos a los jubilados, en sostener esta red de protección para las personas que menos tienen. Así es que son esfuerzos que hay que hacerlos de manera responsable, de manera justa y además velando por la integridad de los derechos de las partes. Pero la cifra, ministro, ¿nos puede ayudar con la cifra, por favor, si la tiene? Si es que no me equivoco, Freddy, no la tengo a la mano, no era una cifra sobre la que pensé que íbamos a conversar,
pero si es que no me equivoco, estamos hablando de más o menos 7,000 desvinculaciones entre lo que se ha realizado y las proyectadas, sumando entre las dos. Creo que ahí hay un dato que es importante. El 2019 es el primer año desde que entramos en dolarización que la curva de gasto corriente cambia de tendencia. No crece. Y deja de crecer. Había tenido un crecimiento constante, marcado por varias cosas, entre otras, algunas necesidades institucionales, por ejemplo, el crecimiento del presupuesto de salud, educación y seguridad. Por eso es que el esfuerzo ha sido tan importante para, sin incumplir con el mandato constitucional de incremento de presupuesto en salud y educación, sí que la calidad del gasto sea mejor para que el gasto corriente como tal no siga incrementándose. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son algunas de las reflexiones del ministro de Trabajo en torno a nuevos indicadores que está produciendo este ministerio en materia laboral para emitir políticas públicas y, por supuesto, el análisis más fino y detallado de indicadores laborales. Muchas gracias, señor ministro, por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Con gusto. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.